Yo estaba pensando en Soledad Álvarez. Soledad Álvarez es una joven poeta, ya no tan joven, una poeta dominicana buenísima. Esa muchacha yo la conocí cuando era una niña, ella escribía poemas constantemente. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ganar tantos premios, que iba a publicar libros, que se iba a convertir en una de las voces poéticas más importantes de nuestro país de este siglo? Entonces la llamado por teléfono para conversar con ella, como yo hago estas entrevistas que ustedes saben cómo son. Y dije, bueno, no, se me cayó el teléfono, se me dañó todo, pero yo quise rescatar esa conversación con Soledad y traérsela para que ustedes se enteraran de quién es esta gran mujer en la poesía dominicana. Además de eso, mi hermana querida. Con ustedes, lo que queda de la entrevista de Soledad Álvarez. Gócenla mucho. Gente que me encuentro en la calle. Estoy grabando otra vez. ¿Cuál era la pregunta la que se quedó? La última era... Que se quedó inconclusa. Esa sí la debemos repetir, Fredo, porque es verdad. Esa sí la vamos a repetir. Sí, la vamos a repetir ahora. Estamos hablando de que hemos jugado que un poema es mejor que otro. Que una poesía es mejor que otra. Y ahí tú hablabas de que en el siglo pasado, en el 19, y dabas tus clases. Entonces ahora yo creo que yo estoy dando demasiado clase, así que vamos a repetirla. Estamos en plena libertad, tú dices, en la parte esa. Vamos si tú quieres repetir eso, porque estaba demasiado clase, como tú dices, muy profesional. Está bien, cuando tú haces la pregunta otra vez y tú vas a decir lo que tú quieras. Yo lo que digo, ahora a cualquier cosa lo llaman un poema o una poesía. El otro día en un encuentro de casa de teatro se paró un tipo y dijo 3 cosas que a mí me parecieron absurdas, pero a la gente le encantó. Además se han incorporado palabras verdaderamente vulgares y duras a la nueva poesía, si tú quieres llamarla así. ¿A ti qué te parece eso? Bueno, tú hablábamos de qué era la poesía, hemos hablado de qué era la poesía, cómo descubrir si un poema es bueno o no es bueno. Ahora tú aportas ese rasgo o ese matiz. Y yo te decía un poco profesoralmente que en los siglo XIX, siglo XX, hasta la liberación del verso, la poesía tenía unos códigos, era un género literario con unas especificaciones muy rígidas. La libertad entró a la poesía, ya tú sabes que se liberó el verso, ya no había rima, ya no hay todos esos procedimientos. Y esa liberalización o esa libertad ha tenido sus momentos, sus momentos cenitales espectaculares, pero también ha significado, como en todo el arte, igual en la música, lo ves en el reggaetón y todas esas cosas, ha significado para algunos una decadencia. ¿Por qué? Porque ya la poesía como género literario no tiende o no se propone ser la casa de la palabra, del pensamiento y la belleza a través de la palabra, sino sencillamente una manifestación, una expresión más de las tantas que hay de los individuos. Entonces, ¿qué es una buena poesía? Para todos va a ser distinto. Yo creo, estoy convencida, que pasa lo mismo con todas las artes. La poesía, si su instrumento es la palabra, no puede significar el deterioro y el fin o la denigración de la palabra. Si tu instrumento es el lenguaje, no puede significar la destrucción del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, además, y la palabra es lo que hace al ser humano humano. Es nuestra característica esencial. Esa característica esencial
es la de la poesía. Y por eso la poesía, a mi juicio, es la que nos hace más humanos. ¿Cómo vamos a destruir lo que nos hace humanos, que es el lenguaje y la expresión? Cuando tú ves esos poemas, por ejemplo, que bueno, a mí me encanta la poesía, la antipoesía me encanta. Nicanor Parra para mí es un grandísimo poeta. ¿Qué diferencia o qué matiz, qué lindero hay entre Nicanor Parra y la antipoesía, por ejemplo? Entre algunos poetas jóvenes actuales que son muy profanos, Rey Andújar, por ejemplo. Bueno, Rey Andújar para mí es un gran escritor. Es decir, creo, ¿por qué? Porque tú conoces el idioma y si a partir del conocimiento del idioma tú decides romper ciertas tradiciones, tú tienes que saber hacerlo. Ahora, no es verdad que un analfabeto, un no pensante, sencillamente por decir 3 sandeces va a decir que poesía y se acabó. Bueno, será poesía para él, pero no será poesía para los que gustamos realmente de la poesía y conocemos la literatura. ¿Debe entenderse siempre lo que escriben los poetas o no? Pasa lo mismo con la música. ¿Tú entiendes la música? Por ejemplo, te voy a hacer esta pregunta a ti. ¿Tú entiendes la música clásica? ¿Tú la entiendes o la sientes o sabes lo que dice más allá de, ¿qué te digo?, de las notas? ¿Qué pasa con la música? No, yo la siento así mismo, pues me produce grandes emociones. Grandes emociones. En ningún momento me comprendo Stravinsky, que al principio me resultaba verdaderamente difícil. Me pasa ahora que no, que ahora no me pasa eso con Stravinsky. Pero yo prefiero, por ejemplo, cosas... Pero ¿por qué te pasa eso con Stravinsky? Digo, no, ya yo he comenzado como a adentrarme en el mundo de Stravinsky. Ahí está. ¿Me entiendes? Y me he ido educando me he ido educando. Pues pienso yo. Pues es lo mismo con la literatura, con la poesía, es lo mismo. Por ejemplo, algunos poemas de nuestro queridísimo Jochi Mármol, que son cerrados. Yo digo, pero ¿en qué estaría? Primero, algunas veces me los encuentro demasiado intelectuales. No me tardeo. Me lo encuentro demasiado intelectuales. Entonces yo digo, ¿para quién escribió Jochi este poema? ¿Para quién lo escribió? ¿O es un desahogo, una manifestación de algo? Porque a veces es muy insondable. Tú misma. Yo no creo que, bueno, no solamente nuestro querido Jochi Mármol ni ningún poeta se siente en la página, frente a la página, a escribir para alguien. Sencillamente escribe claro, para ese lector desconocido, quizás lo que es no inentendible para ti o un arcano para ti, para el otro le resulte muy cercano. También es una cuestión de sensibilidades. Pero también, por ejemplo, en el caso de Mármol, que ahí es donde está la diferencia entre quienes seguimos la poesía, los lectores permanentes de poesía y los que no se mantienen al tanto. Mármol es parte de un movimiento, de un surgimiento, de un momento de la poesía dominicana de reacción. Los movimientos y la poesía, el espacio poético de los países está constituido por momentos. Mármol, como muchos de la generación del 80, surge en reacción a lo que fue ese momento anterior de la poesía de compromiso político, de una poesía muchísimo más inmediata. Cerebral. Cerebral no, porque la poesía de los 60, 70 no fue cerebral, fue de compromiso, más bien. Yo diría que más bien era como de la experiencia, de la vivencia, ¿no? Surge esta poesía un poco como poesía del pensamiento, poesía de énfasis
en la belleza o en la palabra per se. El poema como objeto de sí mismo, mirándose a sí mismo. Y entonces, en una tradición que después ha ido ampliándose hacia los barrocos y eso. Pero el mismo Hochi, en su última producción, ya se está separando de esa exacerbación verbal o hermética o de pensamiento, haciendo una poesía, escribiendo una poesía muchísimo más cercana. Perdóname, tienes muy poca luz tú en tu cara. Ay, pero esto ha estado muy accidentado, ¿eh? Esto es una maravilla de entrevista. Ya. La poesía es así, ¿Viste? accidentada. Ahora está radiante. Y ahora voy a El meter el dedo, dedo. deja el dedo en Bueno, su pero sitio. Ahora sí te ves espléndida. Mira, hablando de poetas, ¿cuál es tu poeta favorito? uy, Quizá uno te sea muy difícil. Por ejemplo, un poeta como Neruda, que es ese es uno de los míos. tremendamente popular. Ese es uno de los míos. Es que para Este, Neruda es todo, es decir, todo. hay otros poetas más sofisticados que no lo clasifican así. ¿Entiendes? Y No, son, yo creo que todos los poetas deben entender que Neruda es la poesía por excelencia. A mí me gusta, es que a mí me gusta mucho. ¿y por qué es tan popular Neruda? Porque Neruda, porque siendo un poeta tan tumultuoso, tan hacedor y tan cuidadoso y tan de la palabra, es un universo porque Neruda era todo, porque Neruda le habla a todo el mundo, es decir, en Neruda está todo. En Neruda está el amor, el odio, el compromiso político, porque además sus metáforas, siendo tan nuevas en su momento, estaban construidas de similitudes que eran también simples, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú digas como Neruda, simple como un anillo. Eso es una belleza, es decir, algo como que el amor es simple como un anillo. Tú oyes eso y tú lo ves. No es lo mismo que decir simple como una llama enredada en tal y tal cosa. Entonces ya tú tienes que comenzar a buscar esas similitudes para empatar con ella. Pero Neruda en eso era realmente espectacular. Yo entiendo, esa tercera residencia para mí es una de las cumbres de la poesía. El tipo de poesía que tú escribes, ¿cómo tú lo catalogarías? La ¿Es verdad una es que poesía primeramente femenina? ¿Tendría sexo tu poesía? yo pienso que sí, sí, porque yo digo cosas o voy a, aludo, entro en situaciones que son fundamentalmente femeninas. Yo creo que sí, que es femenina. Y luego, ¿cómo tú clasificas una poesía erótica, sensual? Bueno, también lo tiene, si tú, pero no del todo, por momentos, ¿verdad? Bueno, pero dime tú entonces, ¿qué tú pensarías? Porque yo no sé. Lo que yo pienso de ti. No, yo No, o sea, no, yo no, digo, no, 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 no. No lo que tú piensas de mí no, porque tú eres mi hermano. ¿Cómo tú dirías que esa poesía la que tú has leído es qué es? Yo diría yo que diría que una poesía sensual, muy sensual a veces, a veces, erótica en otros en los que yo he visto. Tú eres una persona que juega con ese tipo de cosas, esos temas te apasionan. El amor siempre está de una u otra manera, es tremendamente sensible, pero a mí tu poesía me gusta mucho. Yo te lo he dicho muchas veces, ay, me tan parece, bello. Ya. ¿eh? Que me digas eso ya valió todo. No por ser la verdad, y no por la relación que tenemos, sino porque la verdad. Yo siempre te lo he dicho, por eso tú eres la primera poeta que yo entrevisto aquí. No hay nadie más, no, yo no llamé a nadie más que a Soledad. Gracias, Fred. Gracias. Oíste, mira, un lector, los lectores, yo tengo amigos que son fanáticos de la poesía, es decir, que viven atados a un librito de poesía al lado.
yo no soy como eso. Yo leo de vez en cuando poesía, pero yo lo mío son las novelas. Pero la novela, perdóname, la novela, tú lo sabes de sobra. Sí, La novela también es poesía. sí, claro, claro, claro. Si hay Pero no el momentos de poema. Hay lectores de poemas, me corrijo entonces, Ok. que tienen cantidad de colecciones, libros, hay cosas bellísimas, pero yo no podría leer todo el tiempo poemas, no podría, porque no, porque tengo que descansarlo y lo alterno con otras cosas. Bueno, acá, a ti que tanto me hacer preguntas. Yo pienso que ya tú dijiste, la contestaste ahorita, que los poetas no escriben para sí mismos ni para ser leídos, sino escriben. Bueno, es lo que yo creo. Yo creo que los poetas escriben para un lector que no sabe quién es. Todo escritor escribe para sí mismo y para alguien que quizás no exista o que quizás exista. Cuando yo escribo, te lo juro, yo no pienso en que alguien lo va a leer. Yo escribo por necesidad, porque me lo planteo, porque necesito escribirlo, porque hay un verso que de repente en el día, en la cotidianidad surgió. Por ejemplo, yo estoy desde hace una semana detrás de un poema que comienza: la mujer casada lava los platos y en el agua de jabón, la muchacha que fue regresa del olvido al inicio del camino. La mujer casada lava los platos. A mí de repente un día, eso no es realmente un verso, pero a mí eso me llegó y ya yo te juro que hasta que yo no dé con ese poema, yo no vivo. ¿Qué tiempo toma, por ejemplo, escribir un poema? Ahora que tú estás hablando de eso. No, a mí me puede tomar 10 minutos, como me puede tomar una semana o 2 semanas. Hay poemas que me han salido sentada y hay poemas en los que yo me paso una semana como este, por ejemplo, que ha llegado un punto en el que yo no sé para dónde que voy a ir, sé para dónde voy, pero no sé cómo decirlo de la manera en que yo quiero decirlo. ¿Cuándo tú sabes que un poema está terminado o no? Él lo dice solo. Perdón, Solo. repite. Yo sé que llegó ahí, que ya. A veces podría seguirlo, pero no, nunca me ha planteado que tengo que seguirlo. No, yo sé que llegó ahí, lo sé. Mira, A veces un poco, fíjate. Tú debes saberlo también porque tú también eres escritor. Tú sabes que a veces nos engañamos. Los escritores nos engañamos a nosotros mismos. Tú sabes que a veces también existe la tensión de lo que tú tienes que llegar. Tú lo sabes porque tú tienes que escribir una cantidad de palabras, por ejemplo, en el caso tuyo, cuando tus artículos al periódico, y tú sabes que tú no llegaste quizás a la cantidad de palabras o quizás te pasaste. Entonces eso es terrible. esto es terrible. Pero hay momentos en que tú sabes que tú llegaste al final. Sí. No, pasa lo mismo con los artículos. Hay veces que los escribo de un tirón, hay días que me toman meses. Un Es lo que te artículo. digo. Exacto. Entonces, no es característica mía, no es algo misterioso, le pasa a todo el mundo. A todo el que escribe, a todo el que crea, al creador le pasa. Tú tienes un poema tuyo favorito por encima de todos y lo podrías recitar. Ay, ¿Te lo no. sabes? Yo no me sé Entonces, yo no me sé nada de lo que yo escribo. Quizás cuando lo estoy leyendo, lo voy recordando, pero nunca me he aprendido me sé pedazos, yo sé versos que se me han quedado además, porque a ti debe pasar lo mismo. El creador, el poeta, anda con sus versos a cuestas. Yo creo eso. Es sí. decir, hay frases que yo he escrito, poemas, versos que yo he escrito, que forman parte de mí, tan grande que cuando yo, digamos, estoy haciendo otra cosa, me llegan. ¿Te pudiera pasar algún día que tú descubrir un poema y tú decir, no, eso no lo escribí yo? Miles de veces.
Mire, tú lo sabes, estás hablando de ti mismo. Tú dices, pero eso Claro. está tan bien escrito que no. Y eso lo escribí yo. Y tú no te acuerdas más. Manuel Reda dijo una vez una cosa que me gustó mucho. Cuando yo terminé de leer Bienvenida y la noche, que para mí es una de las grandes novelas dominicanas, una novela breve, es perfecta. Yo le dije, Manolo, ¿por cómo tú pudiste escribir eso? Y me dijo, yo no lo escribí, a mí me lo dictaron. Sí, yo he oído eso, eso es increíble, eso es increíble. Rimbaud, que a los 21 dejó de escribir, decía que un poeta, para poder escribir bien, tenía que vivir todas las experiencias. Lo extraño que un muchachito tan joven escribiera todas las cosas que ha escrito. ¿Tú crees de eso? Que hay que experimentarlo todo para poder escribir con más madurez, con mayor sentido, ¿o no? Bueno, tú sabes que Rimbaud pertenecía, cuando tú lees eso de Rimbaud, tú tienes que situar a Rimbaud en ese momento, en su momento histórico, en el momento del desarrollo de las artes, y Rimbaud, como todos los poetas malditos, aspiraban o deseaban o hablaban de esa totalidad o de esa experiencia de la vida, ¿no? De llevar a la literatura todas las experiencias indecibles, prohibidas incluso. Sí. Pero, por ejemplo, hay un gran poeta que es uno de mis poetas preferidos y que seguro que tú clasificarías entre esos inentendibles, que es Lezama Lima. Y Lezama Lima, como tú sabes, no salía de su casa, de su habitación. Sí. Y es uno de los grandes poetas de la lengua española. Eso está increíble. Yo creo que eso es como un don que se le da como a los músicos. ¿Cómo se explica a uno que Mozart a los 4 ya hiciera lo que hizo? Algunos nacen con eso ya, vienen con su vacuna puesta de talento. A otros nos da muchísimo trabajo llegar ahí. Pero bueno, hay algunos que nacen con eso. Sí, tú tienes razón. Por ejemplo, Vargas Llosa siempre dice que él es un escritor por disciplina. Él no nació con esa habilidad. Él dice que escribirle es un gran trabajo para él. Pero tú conoces amigos, por ejemplo, Padura, que se sienta, Padura es muy estudioso también, pero Padura tiene una facilidad increíble para escribir. No creo que a Padura le... No creo que Padura sea un escritor moroso por esa dificultad de que le presente la lengua a él o la escritura. Ahorita hablábamos del sexo de la poesía y tú dices que en el caso tuyo es femenino. ¿Y la nacionalidad? ¿Te puedo decir que tu poesía es dominicana o que tu poesía es inglesa? ¿Se clasifica? No, yo pienso que no hay nacionalidad. Ahí sí pienso que no hay nacionalidades para la poesía. Tampoco, fíjate, y debo aclararte, Fredo, que no es que yo entienda que la poesía deba ser femenina o masculina, porque hay hombres que pueden aludir o desarrollar situaciones que sean femeninas, y yo también puedo desarrollar situaciones que sean masculinas, y creo que algunos poemas míos, muchos, son de los dos sexos, pueden ser tanto masculinos como femeninos. Lo que pasa es que hay algunos, como por ejemplo, esa línea de poemas míos que aluden al proceso del envejecimiento, de la pérdida de la mujer, de ser como ese icono de la perfección o de la belleza femenina para el hombre, que es uno de las etiquetas que nos han indilgado. Eso es puramente femenino. No creo que el hombre se vea al espejo buscando el rastro, las huellas del tiempo, tanto como la mujer. Hay un tema recurrente en tu poesía. No, hay varios. Yo pienso que casi todos los poetas, excepto Neruda, excepto, a ver quién más te diría,
Mira, fundamentalmente Neruda, porque hasta Vallejo, casi todos los poetas tienen 2 o 3 temas nada más. Son tus temas recurrentes los que te hacen. El asunto está cómo lo dices y la diversidad en decirlo. Pero yo creo que fundamentalmente yo tengo 3 o 4 temas. La infancia, el proceso de envejecimiento, el pensamiento de cómo enfrentarme a la vida. Eso, fundamentalmente. ¿Cómo tú clasificarías la poesía dominicana? Yo soy una gran lectora de poesía. A diferencia tuya, yo puedo decirte que en mi biblioteca yo tengo varios tramos, varios, de todos los tramos. De verdad, yo creo que puedo decirlo sin falsa modestia. Yo conozco poesía. Y yo creo que la poesía dominicana es tan buena como muchas. No te voy a decir que la poesía dominicana está a la altura de, ¿qué te digo?, de la poesía española, por ejemplo. Pero a la altura de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, de los países y de las tradiciones, de la cultura como la nuestra, de sobra. Lo que pasa es que es una poesía que no ha logrado su difusión. No ha logrado, por muchísimas causas que tienen que ver ya con el sistema, con la educación, no ha logrado su difusión. Pero yo creo que nosotros tenemos muy buenos poetas. Eso ha pasado también en la plástica, eso ha pasado también en el teatro. Claro. Porque es que los gobiernos tienen que decidirse a divulgar sus artistas y sus poetas y su todo. Si no hay una política bien marcada, es imposible. Porque en este país, Freddy, a los gobiernos y a los políticos, que son los que llegan al gobierno, ni la poesía, ni la cultura, ni nada les importa. Les importa un bledo, para no decir otra cosa. Entonces, imagínate tú, cómo un país en el que no hay editoras, en el que no hay librerías, en el que no hay clases de literatura, es más, en el que las carreras de literatura subsisten apenas, ¿cómo puede haber una poesía o una literatura fuerte? No lo hay. Cada vez menos, porque además, cada vez menos hay menos poetas y menos escritores, porque cada vez más lo que importa son las carreras que te van a hacer rico en cuestión de menos tiempo posible. Sí, siempre ha pasado lo mismo. Yo pienso, déjame solamente apuntar esto. Yo creo que esto viene y que nos hizo mucho daño los 30 años de la dictadura trujillista. Y que toda esta situación de ahora la explica nuestro proceso histórico. Definitivamente. Porque si durante la dictadura trujillista el dictador utilizó a los escritores para su legitimación, inmediatamente después Balaguer, como no pudo hacerlo, entonces los exilió. Y a partir de ahí, pues ya vino pues todo lo que vino después, que es que a nadie le importa nada. No les importa. No necesitan la legitimación del escritor ni del artista. Tan importante que es eso, para salvar el espíritu, porque nos vamos a morir sin nada. Mire, casi terminando. Este año se le entregó el premio Nobel a una poeta. Louise Gluck, me encanta. Eso te quería tu opinión sobre ella. A mí mira, yo la había leído antes, solamente un libro la conocía, publicado por Pretextos. Yo creo que es una poeta maravillosa. No es, mucha gente pensaba que iba a ganar Anne Carson, tenemos a John Ashbery, que era también un candidato a premio Nobel, pero Ashbery es un poeta barroco, es un poeta de esos de los que tú dices que pueden ser a veces hasta, si no inentendible, arduos de leer, complicado, porque tú necesitas conocer poesía, mientras que Louise Gluck es una poeta que habla de la vida cotidiana. Sí.
Y Es una poeta buenísima. es una poeta de una gran sensibilidad. Es una poeta que además de una incisiva, de una fuerza tremenda. A mí realmente es una de mis preferidas y lo que me alegra que haya ganado es que entonces tal vez vamos a tener más facilidad para llegar a sus libros. Ella tiene unas traducciones de un poeta peruano que son maravillosas, un poeta peruano que que la tradujo a ella, que son espectaculares, la verdad. Mira, Soledad, para terminar, yo siempre hago unas preguntas, le hago las mismas a todos los entrevistados. Tú debes de responder con una palabra si es posible. Si no puedes con una palabra, explicarla, pero no hacer una historia de cada pregunta. Muy bien. Hecho. ¿A qué te huele la vida? A guayaba. ¿Alguna fobia? A la mentira. ¿Miedo a qué? A todo. ¿Con qué sueñas? No lo puedo decir. El mejor sonido. El del agua, el de la playa, el de la ola. Tu mayor alegría. Mi nieta. El futuro. Incierto. Tu palabra favorita. Paz. La felicidad para ti es. Los amigos. ¿Qué pondrías en tu lápida si te tocara escribirla? Uy. No lo sé. Wow. Okay. ¿Qué pondría en mi lápida? Dame solamente un segundo. Aquí yace Soledad Álvarez, una mujer que luchó. ¿Crees en qué? En la bondad. ¿Qué te motiva? Ser mejor, ser humano. ¿Qué no te motiva? La aceptación de los otros. Lo que más quieres. Mi familia. Quisiera ser recordado como. Como una mujer buena. ¿Y qué piensas de ti misma? Que soy, que existo, tratando de ser mejor. Gracias, Soledad. Perdona las interrupciones. Besos para ti. Te amo. Y yo a ti igual. Oíste, Beso. seguimos viéndonos. Beso. Un besote, gracias. Fredo. Gracias, Fredo, hermanito.